identidad del sujeto, relacionado al señor José Castillo Dibós, identidad de fundamentos de la sentencia que lo condena por complicidad en colusión y autoría de lavado de activos y la reparación civil. Señala de forma muy concreta que sobre la identidad del hecho como responsable de ICSA se habría concertado con el expresidente Alberto Toledo y otros funcionarios para ser favorecido en la licitación de la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil, ISA-Sur, tramos 2 y 3. Corrido el traslado al señor representante del Ministerio Público, entre otros argumentos, señala como importante el íter procesal. Señala que coincide con la defensa del peticionante. Además, señala que el 11 de agosto de 2020 el Ministerio Público presenta requerimiento acusatorio. El 16 de junio del 2023 se emite el auto de enjuiciamiento. Y el 31 de octubre del 2024 se dicta sentencia de primera instancia por el delito de colusión y autor de lavado de activos. Señala o solicita que se declare fundado el pedido y se ordene el sobreseguimiento de la presente causa, ya que ha sido condenado por los mismos hechos y por los mismos fundamentos en la sentencia de colaboración eficaz, no teniendo apelaciones pendientes y que ha sido declarada consentida, y que señala, reitera que se ha dado cumplimiento a la triple identidad. A su turno, el actor civil, como núcleo importante de sus argumentos, señala que no se opone a la cosa juzgada deducida por la defensa, en tanto ya se ha llegado a un acuerdo con la empresa ICSA, cuya validez ha sido homologada judicialmente conforme a la sentencia de colaboración eficaz y fue declarada consentida, por lo que la Procuraduría Pública ha quedado satisfecho con la pretensión civil. Tercero, frente a ello, la Sala Penal considera necesario señalar, con relación a la oportunidad procesal, el artículo 7 del Código Procesal Penal señala que la oportunidad procesal para deducir excepciones, y en el caso concreto la acción de contra juzgada, esta debía ser planteada en la etapa de investigación preparatoria o en la etapa intermedia. Sin embargo, la ley, el artículo 472, inciso 3, y el artículo 476, inciso 7, incorpora el criterio de oponabilidad de las sentencias dictadas en procesos de colaboración eficaz. En el presente caso, existe una antinomia jurídica sobre la oportunidad procesal cuando se presentan sentencias dictadas en un proceso especial de colaboración eficaz. Aplicando el principio de especialidad intrasistémica, considera el colegiado que si es posible verificar en segunda instancia una excepción de cosa juzgada, respetando lo que señala el artículo 472, inciso 3, y el artículo 476, inciso 7, en tanto que la oponabilidad de una sentencia de colaborador eficaz constituye un derecho procesal de la persona para hacerlo valer, sea la decisión positiva o negativa, frente a cualquier autoridad jurisdiccional que conozca hechos similares y en cualquier estado del proceso. En consecuencia, aplicando el criterio de especialidad, resolvemos la antinomia y considera el colegiado posible conocer en sede de revisión un proceso o una excepción de cosa juzgada proveniente de un proceso de colaboración eficaz. Considerando cuarto, frente a lo ya señalado, corresponde a este colegiado verificar los presupuestos que exige la cosa juzgada, los presupuestos que se encuentran señalados en forma concreta en el artículo 6 del Código Procesal Penal. Ello tiene que ver principalmente con la identidad del sujeto y la identidad del hecho. Además de ello, se va a verificar la identidad de fundamento de la causa de persecución. En tal sentido,
en la cosa juzgada se ha presentado 2 sentencias. En el caso concreto, una sentencia de colaboración eficaz de fecha 26 de noviembre del 2024, en la actualidad se encuentra declarada consentida, así como una sentencia dictada en el presente proceso de fecha 31 de octubre del 2024, que se encuentra apelada y que es objeto de revisión en esta instancia. En función de ambas sentencias, corresponde verificar el juicio de los presupuestos procesales de la triple identidad y principalmente, como se ha señalado, el juicio de identidad del sujeto y identidad de los hechos. Considerando 5. En la sentencia de colaboración eficaz, es de entenderse, señores, que la sentencia de colaboración eficaz tiene demasiadas decisiones y supuestos de hechos relacionados a otros procesos que no son parte de este proceso. Y en esa medida solamente se va a verificar lo relacionado a lo peticionado por la defensa y lo relacionado con el fundamento de hecho en este proceso. En la sentencia de colaboración eficaz se tiene en el numeral 3.52, 3.52, imputaciones concretas al señor José Fernando Castillo Dibós. En el numeral 344, 342, 343 y 345. En el numeral 342 se tiene, conforme aparece de autos, la investigación se inició el 27 de febrero de 2017 y desde noviembre de ese año el primer despacho del equipo especial integró el grupo integrado por los señores, dentro de ellos al señor José Fernando Castillo Dibós. 4.3, perdón, párrafo 343 del numeral 3.5.2. Cómplice primario del delito de colusión agravada, ya que en su condición de representante de GIPSA entre los años 2004 y 2005 defraudó al Estado al concertarse con Alejandro Toledo Manrique, Jorge Enrique Simón Barata y otros funcionarios para ser favorecido en el proceso de licitación de la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil, IPSASUR, tramo 2 y tramo 3, ocasionando perjuicio patrimonial al Estado. 3, párrafo 344. Autor directo del delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión, pues en su condición de director de la empresa Ingenieros Civiles, Contratistas Generales, IPSA, participó junto a sus computados y socios integrantes de las concesionarias interoceánicas Sur, tramo 2 y 3, en la conversión de activos ilícitos a las cuentas asociadas a la empresa Obres proveniente del delito de colusión agravada, al haber dispuesto una cesión de utilidades que no correspondía, dando lugar a ello a una apariencia de legalidad con fin de evitar la identificación del origen ilícito, hechos que ocasionarían perjuicio patrimonial al Estado. Asimismo, en el 3.5.3 de la sentencia correcta eficaz se tiene la calificación jurídica. En el párrafo 345 se tiene los hechos imputados se encuentran tipificados por el delito de colusión agravada, que se encuentra tipificado en el artículo 384 del Código Penal, siendo de acuerdo al marco temporal que corresponde a los hechos, que son materia de investigación, el tipo penal aplicable es el modificado del artículo de la ley 29758, publicada el 29 de julio del 2011. En el párrafo 346 se tiene, del mismo modo, ha sido calificado como delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 1 de la ley 27756, modificado por el decreto legislativo 986, siendo de acuerdo al marco temporal que corresponde a los hechos que son materia de investigación. El tipo penal aplicable es el anterior a la modificación realizada por el artículo de la ley 30.111, publicada el 26 de noviembre
del 2013. Todo ello referido a la calificación jurídica. Asimismo, en esta sentencia de corazón eficaz, es de verificarse en su parte resolutiva y particularmente en el considerando segundo, en el párrafo 2.1, señala: se condena a José Fernando Castillo Ibós como responsable por los delitos siguientes. En el segundo párrafo, caso Irsasur, tramos 2 y 3. 1, cómplice primario de la comisión de delito contra la administración pública, y 2, autor de lavado de activos. Y como consecuencia de ello, en el considerando cuarto, también en el considerando, en el considerando se impone una pena a José Fernando Castillo Ibós, una pena de 4 años de pena privativa de libertad, cuya ejecución se suspende por el plazo de 2 años, así como se le señala un conjunto de reglas de conducta. Y con relación a la reparación civil, en el considerando cuarto, se le impone una reparación civil que está obligado a pagar por la suma de 181.173.225.65 soles, más los intereses legales, que será pagado junto con la empresa Ingenieros Civiles Contratistas Generales Sociedad Anónima X. Eso es el contenido de lo que contiene, como vuelvo a señalar, la sentencia de colaboración eficaz de fecha 26 de noviembre del 2024. Es de precisarse nuevamente que solamente se ha dado lectura a los hechos que corresponden a este proceso, teniendo en consideración que la sentencia de colaboración eficaz corresponde a muchos otros hechos que no es objeto de la cosa juzgada en esta instancia. Ahora bien, en relación al presente proceso, tenemos la sentencia dictada el 31 de octubre del 2024. Del 2024. Con relación a los hechos que se ha señalado como identidad, se tiene en el 2.8, cuyo título es del acusado José Fernando Castillo Ibós, delito de colusión entre partes simples. 2.81 de la imputación en concreto. Se le imputa a José Fernando Castillo Ibós, en su condición de director de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, en calidad de cómplice primario, haber defraudado al Estado, concertándose con Alejandro Toledo Manrique, Jorge Enrique Barata, Simone Barata y otros funcionarios para ser favorecido en el proceso de licitación de la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil Irsasur, tramo 2 y tramo 3, ocasionado perjuicio patrimonial al Estado. La calificación jurídica se encuentra en el 2.82. Estos hechos, calificación jurídica, estos hechos han sido calificados como delito de colusión, tipo penal previsto en el 384 del Código Penal, que sanciona al funcionario o servidor público que los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas y cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial de fraude al Estado o entidad u organismos del Estado, según ley
concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros. Ahora bien, con relación al delito de lavado de activos, en el numeral 2.10 señala del acusado Fernando Castillo Ibós sobre el delito de lavado de activos en su condición de autor. 2.10.1 de la imputación en concreto que tiene en su condición de director de la empresa GIPSA haber defraudado al Estado concertándose con Alejandro Toledo para que su representada integrante del consorcio participante en el concurso para la concesión del proyecto corredor vial Sur Perú-Brasil, tramos 2 y 3, sea favorecida a cambio de un pago de una millonaria comisión lista. Hechos ocurridos entre el año 2004 y 2005. Como señaló Inés arriba, la cesión de utilidades por el aparente concepto de riesgos adicionales que realizó la empresa GIPSA en favor de Obrecht sería la cuota de pago ilícito que le corresponde pagar por haber ganado las concesiones del proyecto corredor vial interoceánico sur de Perú-Brasil, tramos 2 y 3, en virtud del acuerdo colusorio realizado entre Jorge Enrique Simone Baratas y José Fernando Castillo Ibós y su representada en representación de IPSA, aceptó y se adhirió. La calificación jurídica se encuentra en el 2.10.2. Estos hechos fueron tipificados como delito de lavado de activos previsto y sancionado en el artículo 1 de la ley 27.705, promulgada y firmada en fecha 26 de junio del 2002, que sanciona al sujeto que convierte o transfiere dinero, bienes o efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debe presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Ello, con lo que se ha dado lectura, son los hechos y la calificación jurídica señaladas en la sentencia objeto de revisión, es decir, la sentencia apelada. En cuanto a la persona jurídica IPSA, en la sentencia apelada se señala, se precisa con claridad en la resolución 104 de fecha 21 de enero del 2025, en donde se aclara y se integra la sentencia objeto de revisión. Y en dicha sentencia incorpora o precisa en el punto 1 del fallo, señala en un aspecto de corrección lo que decía y lo que debe decir. Y en lo que debe decir señala 6, fijamos un pago de la reparación civil en la suma de 1.375.475.899 y 463.780.400 dólares americanos. Los primeros son en soles, los segundos en dólares. Los mismos que deberán ser cancelados en forma solidaria, que será efectuado por los sentenciados condenados Alejandro Toledo, Sergio Rafael Bravo, Orellana, Javier Alberto Paz Confonso, José Fernando Castillo Ibós, terceros civiles responsables, JJ contratistas generales, ingenieros civiles y contratistas generales, ICSA. Entonces, como puede señalarse, el tercero civil ha sido precisado en la sentencia de aclaración e integración que es objeto de revisión. Considerando sexto, conforme se ha dado lectura de ambas sentencias, tanto la declaración eficaz que se encuentra consentida como la sentencia actual que se encuentra apelada, se puede verificar los presupuestos procesales. Primero, que existe identidad en el sujeto, en la persona natural llamada señor José Fernando Castillo Ibós. Existe identidad, es la misma persona, tanto en la actual sentencia como en la sentencia de declaración eficaz. Y en relación a los hechos, se ha verificado que también se refiere a los mismos hechos, es decir, al tramo 2 y 3 de la carretera interoceánica.
Entonces existe identidad de hechos tanto en la sentencia de condenación eficaz que se dio lectura como en la sentencia apelada. Es más, el título de calificación, título, se puede decir, jurídico de calificación es el mismo. Tanto en el proceso de condenación eficaz como en el actual proceso, se califica el hecho de colusión como cómplice y en el hecho de lavado de activos como autor. Entonces, en esa medida, principalmente se encuentra verificado la identidad del sujeto, la identidad del hecho, y a ello se agrega la identidad de los fundamentos jurídicos de persecución. A ello se debe agregar, señores, que la persona jurídica ha sido incorporada como tercero civil responsable por una responsabilidad que habría existido con uno de sus representantes. Ello ha sido incorporado para el pago en la reparación civil tanto en la sentencia de corrección eficaz como en la sentencia objeto de revisión. En tal sentido, se ha verificado dicha triple identidad. Considerando sexto, para el colegiado se encuentra verificado los presupuestos exigidos para estimar una excepción de cosa juzgada. Volviendo a señalar, esto es identidad de los sujetos, identidad del hecho e identidad de la causa de persecución. Con ello, se ha dado cumplimiento a las exigencias procesales señaladas en el artículo 6 del Código Procesal Penal. Además, es de señalarse que de conformidad al artículo 78, inciso 2 del Código Penal, constituye causa de extinción de la acción penal al existir una sentencia de cosa juzgada. En esa medida, corresponde a este colegiado estimar la excepción de cosa juzgada deducido por la defensa del señor José Fernando Castillo de Bosch y de la persona jurídica IPSA, Sociedad Anónima. Por estos fundamentos, el colegiado superior resuelve declarar fundada la excepción de cosa juzgada interpuesta a favor de José Fernando Castillo de Bosch por los delitos de colusión y lavado de activos, y a la persona jurídica GIPSA como tercero civilmente responsable. En consecuencia, sin efecto, el extremo que condena a José Fernando Castillo de Bosch y al tercero civil responsable, ICSA, en el presente proceso. Se dispone el archivamiento definitivo en dichos extremos. Transcríbase la presente resolución en su integridad en el acta respectiva, cumplida la misma, se lega en nuestro registro de archivos correspondientes. Dictado por los señores jueces superiores Condori Fernández, Arcaustro Calla y Javier Valverde. Señores, esa es la decisión tomada por el colegiado. ¿Defensa? Conforme, señor director de debates. Señor fiscal. Conforme, señor. Actor civil. Conforme, señor magistrado. Bueno, señores, habiendo mostrado conformidad, vamos a continuar con el proceso. En la anterior oportunidad, señores, Señor director de debates, pido permiso, por favor, a la sala para podernos retirar de la audiencia. correcto, señor abogado, usted y su patrocinado. Gracias, gracias. En la anterior sesión habíamos quedado continuar con la actuación probatoria, pero había un tema pendiente que el señor fiscal había hecho un recordaris. Solamente para leerles en el acta lo que se va a tomar la decisión en relación a lo ofrecido por la defensa. Yo lo voy a leer la parte, porque ustedes entenderán si una resolución dictada oralmente. Acá estamos dictando resoluciones orales. Ya dice, está en el acta, que acaban de alcanzar, dice, decisión de declarar fundada la reposición, en tal sentido, sin efecto la resolución repuesta. Y volviendo a proveer los solicitados, se requiere al abogado de Alejandro Toledo Manrique vuelva a adjuntar documentación necesaria para verificarla.
y luego, en función de ello, poder o no solicitar las piezas a la cooperación internacional y en su oportunidad poder calificar si el colegiado va a actuar prueba de oficio en función a los documentos que se acompañan. Esa fue la decisión, no se ha admitido ninguna actuación, solamente queremos la documentación para verificar si corresponde hacer una prueba de oficio. ¿Ya? Esa fue la decisión tomada, está en las actas, supongo que está en sus audios registrados. ¿Correcto? Entonces, corresponde oficiar, una vez que oficie, el correo al lado, y el colegiado va a evaluar si hace o no de su facultad de oficio, porque es una facultad de oficio. Claro, señor, si me permite, en la decisión no indicaba cursar el oficio, simplemente esperar a que remitan la información y que de ello se dará cuenta. Es más, en el proveído que nos notifican a nosotros de la información que proporciona la defensa del señor Alejandro Toledo, claramente se indica, dése cuenta en la audiencia respectiva a fin de ser oralizado y merituado. Entonces, lo que correspondía, entendíamos nosotros, era oralizar, que la defensa oralice la solicitud que había hecho y se meritúe, no se curse un oficio de inmediato. Nosotros no estamos cuestionando, señor, la posibilidad que tengan ustedes de practicar o no una prueba de oficio, sino de si es que es admisible o no cursar ese oficio. Ese es el tema. Yo creo que está bien claro, bueno. Ya se tomó la decisión con lo que se puede interpretar. Nosotros queremos ver esas documentales para ver si hacemos uso o no de nuestra facultad. No las puede negar ninguna de las partes, ni obligarnos ni negarnos la facultad que podemos tener como magistrados a una prueba de oficio. Pero para tomar esa decisión requerimos verificar, como hemos señalado anteriormente, el doctor Toledo ha señalado de que esas pruebas habían sido presentados en primera instancia. Eso falta verificar si es cierto o no. Segundo, tenemos que verificar si son pruebas nuevas o no nuevas. Y de 100 el colegiado se reunirá y dirá, señor, si va o no va una prueba de oficio y argumentará por qué sí o por qué no. Pero ahora no tenemos. Por eso era la necesidad de que vengan esas documentales. Con esa precisión, señores, vamos a continuar. En este estado corresponde a la doctora Los Ábalos, creo que se debe emitir por su patrocinado prueba de oficio ofrecido en el momento procesal ya calificado. Usted verá, doctora, si va a hacerlo todo en conjunto, porque creo que está referido a una sola materia, ¿no? Es un solo fideicomiso. Entonces, creo que hay secuencia lógica. Usted puede ver lo que considere pertinente, pero eso sí, doctora, tiene que leer la parte pertinente. Luego de la lectura de la parte pertinente, ¿no es cierto?, vamos a opinar sobre el contenido, todas las partes que desean hacerlo. ¿Correcto? Ya esa es la mecánica. Adelante, doctora. Muchas gracias, señor magistrado. Si me permite hacer visualización para que ustedes también puedan ver. En efecto, son 5 documentos que ya han sido admitidos como prueba nueva. Esta defensa, en aras de poder concentrar el debate y no estar repitiendo cada vez que podamos hacer lectura de una parte, porque, por ejemplo, el primer documento son 71 páginas, pero no vamos a leer todas las 71, solo un extracto de una página, otro extracto de otra. Esta defensa propone, para una mejor comprensión, hacer lectura del primer documento en las partes correspondientes, indicándole las hojas, y al final del mismo hacemos la sustentación muy puntual de ese documento, y así por cada uno de ellos, y no nos mareamos todos. Muchas gracias, señor magistrado. Muy amable. Son 5 estos documentos que ya fueron admitidos mediante resolución 116. El primero, el contrato de fideicomiso de garantía y sus anexos de fecha 11 de marzo del 19. El segundo, la aclaratoria del contrato de fideicomiso y sus anexos suscrito el 8 de julio del 19. Luego la primera, la segunda y la tercera adenda. 5 en total. Estos documentos, en esencia, y este es el argumento central, para no repetirlo en algunos otros, esencialmente lo que demuestran es que mi representada, JJC Contratistas, desde el año 2019, viene cumpliendo con las medidas impuestas en la ley 30.737,
a tal punto que incluso ha firmado un contrato de fideicomiso, uno de ellos que vamos a dar lectura, y sus posteriores adendas. Con ello lo que vamos a evidenciar es que la normativa aplicable para la cuantificación de la reparación civil en el supuesto negado de que JJ tenga que responder se calcula en base a la ley 30.737 y su reglamento y no en base al Código Civil. Ahora bien, vamos a dar lectura de manera muy puntual, señor magistrado, a las partes que consideramos pertinentes. El primero de los documentos es el contrato de fideicomiso en garantía y sus anexos suscrito con fecha 11 de marzo del 2019 y que está ubicado en la documentación que hemos presentado en el expediente a hojas 12.932 a 13.000 propios de este incidente número 214. Nos interesa, para que ustedes lo puedan entender, la parte del encabezado, que está a hojas 12.932, donde usted ve en minuta 1178, fideicomiso en garantía, que celebra de una parte JJC Contratistas Generales S.A. y de la otra parte Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Corporación Financiera de Derecho de Desarrollo S.A., COFIDE con intervención de Fernando Martín Gonzalo Camet Picone. Resaltemos en este caso, señor magistrado, de la vista de este documento, la fecha, 25 días del mes de marzo del año 2019, y las personas consignadas en este caso, el señor Álvaro Rafael Salazar Cotrina, en representación de JJC Contratistas Generales, y de otro lado el señor Carlos Alberto Cabagnaro Pizarro en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La siguiente foja que le resaltamos es el contenido de la minuta, propiamente dicho ya, fojas 12.933 a 12.934, solo en la parte pertinente en la cual se establece, señor notario, si lo hace extender en su registro de escrituras públicas, una que conste en el contrato de fideicomiso en garantía que celebra, nuevamente en calidad de fideicomitante se establece JJC Contratistas Generales, y en calidad de fideicomisario, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se establece en esta misma también en calidad de fiduciario, Corporación Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE, y en calidad de depositario, el gerente general de JJC, señor Fernando Martín Gonzalo Camet Picone. El siguiente foja que consideramos pertinente, señor magistrado, es el antecedente fijado en el punto 1.1 al 1.7, puntualmente a fojas 12.934 a 12.935, en la sección primera antecedentes, en cuyo punto 1.1 establece con fecha 12 de marzo del 2018, se publicó en el Diario Oficial del Peruano la ley 30.737, mediante el cual, entre otros aspectos, se estableció que los sujetos categoría 2 están obligados a constituir a favor del MINJUS un fideicomiso en garantía que coadyuve al futuro pago de la reparación civil a favor del Estado peruano. En el 1.2, lo que se señala es que con fecha 24 de mayo de 2018, el MINJUS publicó la relación de los sujetos categoría 2 de conformidad con el numeral 9.3 de la ley 30.737 y el artículo 16 del reglamento también de la ley 30.737, y que dentro de esa relación se señaló a JJC indicándose que su porcentaje de participación es A, en el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil tramo 2, 7%. B, en el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil tramo 3, 7%. Y en el 1.3, señor magistrado, se establece con fecha 20 de junio del 2018, JJC presentó ante el MINJUS el formato 3, denominado información presentada por los sujetos de categoría 2, cumpliendo así lo establecido en el artículo del 17 del reglamento de la ley 30.737. Y en el 1.4 se señala que mediante carta 174-2018 JUS/CG de fecha 12 de julio del 2018, notificada a JJC el día 13 de julio del 2018, el MINJUS informó a JJC los montos estimados que ayudarán al futuro pago de la reparación civil a favor del Estado peruano, siendo ellos los siguientes. Y estableció también concesionaria Interoceánica Sur tramo 2 S.A. 15.688.390.29, B, concesionaria Interoceánica Sur tramo 3 S.A. 12.345.838.96, y que dichas cifras han sido determinadas mediante el informe técnico número 0024-2018 JUS/SG-UFL
refería a la ley 30.737, elaborado por el señor Luciano Canales Cornejo, Servicio Especializado de Asesoría Económica Financiera, contando con la conformidad de la señora Cecilia García Díaz, coordinadora ejecutiva de la unidad funcional encargada de implementar y ejecutar la disposición de la ley MINJUS. En el 1.5 se da cuenta que con fecha 15 de noviembre del 2018, JJC presentó al MINJUS la versión final del contrato de fideicomiso para la aprobación, acompañando los documentos que contiene y sustentan la identificación y el valor de las acciones y los bienes muebles, cumpliendo así con lo establecido en el numeral 17.3 del reglamento de la ley 30.737. Del mismo modo, de acuerdo a lo indicado en el artículo 22 del reglamento de la ley 30.737, JJC presentó, junto a la versión final del contrato de fideicomiso, un proyecto de cronograma de cumplimiento por un plazo de 5 años. En el punto 1.6 se establece que mediante oficio 644-2018 JUS/CJ UFL 30.737 de fecha 13 de diciembre del 2018 y dentro del plazo previsto en el numeral 17.1 del reglamento de la ley 30.737, el MINJUS brindó su conformidad a la versión final del contrato de fideicomiso, así como al valor de las acciones y los bienes muebles. Asimismo, en la misma fecha, el MINJUS aprobó el proyecto de cronograma de cumplimiento presentado por JJC y emitió la versión oficial del cronograma de cumplimiento, el cual consta en calidad de anexo 2 de este documento. En virtud de lo señalado en este párrafo anterior y dentro del plazo establecido en el numeral puntualmente. Y finalmente, en 17.9 del reglamento de la ley 30.737 se procede a suscribir el contrato de fideicomiso en los términos aprobados por las partes. La siguiente parte que nos interesa resaltar y de manera muy puntual es en el rubro actualización de patrimonio en numeral 2.5 que está en fojas 12.936, puntualmente donde dice 2.5 actualización del patrimonio fideicometido y que da relación a la actualización del valor del patrimonio fideicometido que se realizará de forma semestral. El siguiente punto que queremos resaltarles, señores magistrados, es el numeral 2.12 establecido a fojas 12.937, denominado cronograma de cumplimiento, en la cual se está el cronograma aprobado por el MINJUS a favor de JJC para incorporar en este caso activos, bienes, derechos, acciones, flujos, ciertos y participaciones cuyo valor de manera individual o conjunta sea igual o superior a 8.448.464.68 y que el cronograma de cumplimiento forma parte del contrato de fideicomiso en calidad de anexo 2. El siguiente punto que queremos resaltarle, señor magistrado, está también a fojas 12.940, puntualmente el rubro 2.25, subrayado ley 30.737, en la cual se da cuenta, esta es la ley 30.737, denominada ley que asegura el pago inmediato de reparación civil a favor del Estado peruano en caso de corrupción y delitos conexos, y las normas que modifiquen o sustituyen. En esa misma folio, 12.940, el numeral 2.29, subrayado obligaciones garantizadas, que es el pago de la reparación civil a favor del Estado peruano por conceptos y daños y perjuicios. El siguiente punto está en la foja siguiente, 12.941, donde en el punto 2.34 se subraya el reglamento de la ley 30.737, que es el decreto supremo 096-2018 EF, mediante el cual se aprueba el reglamento de la ley 30.737 y las normas que modifiquen o sustituyan. En esta misma folio, señor magistrado, pero esta vez en el punto 2.39, lo consignado en sujetos categoría 2, que son las personas jurídicas que en calidad de socios, asociadas o consorciadas hayan participado de manera conjunta con las personas comprendidas en el artículo 1 de la ley 30.737 en contratos suscritos con el Estado peruano, en lo que estas últimas hayan admitido, confesado o hayan sido sentenciadas por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, lavado de activos o delitos con esos equivalentes en agravio del Estado peruano en el Perú o en el extranjero. En esta misma página, señores magistrados, 12.941, pero esta vez en el punto 3.1 y 3.2 referido al objeto y finalidad y vigencia del contrato de fideicomiso. En el 3.1 se establece de manera puntual el objeto del contrato de fideicomiso en la constitución de un patrimonio fideicometido con carácter irrevocable, en tanto se mantenga vigente el presente contrato de fideicomiso de conformidad con lo previsto en los artículos 241 y siguientes de la Ley de Bancos, para lo cual el fideicomitente, mediante el presente acto, transfiere al fiduciario en dominio fiduciario los bienes fideicometidos.
Y en el 3.2 se señala, es finalidad del contrato de fideicomiso el garantizar el cumplimiento del pago de la reparación civil a favor del Estado peruano de conformidad con lo establecido en la ley 30.737 y en el reglamento de la ley 30.737. A foja siguiente, señor magistrado, 12.942, nos interesa resaltarles tan solo el punto 3.5. En este se señala que el contrato de fideicomiso entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción y estará vigente hasta que el MINJUS o JJC remitan a COFIDE copia de la resolución que pone fin al proceso o de la sentencia absolutoria firme a favor de JJC, o en caso de exclusión de la lista publicada por el MINJUS en la cual JJC aparece como sujeto categoría 2, o hasta la total cancelación de las obligaciones garantizadas, y en ningún caso podrá superar el plazo máximo previsto por la ley de bancos. En tal sentido, en caso de presentarse cualquiera de los citados supuestos de conclusión del contrato de fideicomiso, el fiduciario efectuará el cierre del fideicomiso según lo establecido en la cláusula 16ª del contrato de fideicomiso. De ahí, señores magistrados, nos interesa resaltarle fojas muy posteriores, puntualmente las fojas 12.972. Y tan solo respecto al punto 27.4, en la cual se señala. Asimismo, las partes declaran de forma expresa que, 1, al amparo de lo señalado en el numeral 12.3 de la ley 30.737 y el numeral 17.2 y el artículo 21 del reglamento de la ley 30.737, el MINJUS estimó los montos para coadyuvar el futuro pago de la reparación civil a favor del Estado peruano por parte de JJC a través de sus consultores expertos y en la estricta aplicación de los mecanismos de cálculo previstos en el artículo 18 del reglamento de la ley 30.737, siendo que dichos importes fueron informados por el MINJUS a JJC el día 13 de julio del 2018 mediante carta número 174-2018-JUS/CG y han sido tomados como base para efectos del contrato de fideicomiso. Posteriormente, señor magistrado, nos vamos a folios 12.989. De aquí nos interesa resaltar puntualmente el cronograma de cumplimiento. Si usted ve, ahí está. Monto que debe ser incorporado al fideicomiso de acuerdo a la carta número 174-2018 JUS/SJ de fecha 12 de julio del 2018, 28.14.229.25, y hay un cuadro donde se establece oportunidad, porcentaje de monto que será incorporado al FGCRC y el importe al monto que será incorporado a este mismo en soles. El primero, a la constitución del fideicomiso, 68.84%, que es 19.565.764.57. A lo segundo, al final del mes 36, tercer año, 70%, 19.609.960.48. En el cuadro de abajo, al final del mes 48, cuarto año, 95%, 26.613.517.79. Y al final del mes 60, quinto año, 100%, 28.014.229.25. De ahí nos vamos a las fojas 13.000 y puntualmente solo en el rubro, señor magistrado, donde se establece firmado, 2 puntos, señor Fermín Antonio Rosales Sepúlveda, abogado notario de Lima, el 4 de abril del 2019, y en la parte final, donde precisamente se expide este testimonio constante de 69 fojas extendida el 25 de marzo del 2019 y en la cual se señala que da fe de la identidad de este testimonio con su matriz y lo rubrico en cada una de las fojas y sello, signo y firmo en San Isidro los 8 días del mes de abril del 2019. Señor magistrado, magistrados, desde esta lectura puntual de los rubros en los cuales hemos dado precisión, como se observa en lo referido al contrato de fideicomiso, tuvo como finalidad la constitución de un patrimonio fideicometido destinado expresamente a garantizar el cumplimiento del pago de la reparación civil a favor del Estado si es que se advirtiera alguna responsabilidad de JJC en las obras Interoceánica Sur, tramo 2 y tramo 3, conforme a lo dispuesto en el marco legal establecido, ley 30.737 y su respectivo reglamento. Máxime, señores magistrados, sí, como se evidencia en el documento cuya lectura acabamos de dar mención en el apartado antecedentes,
rubro 1.2, se hace mención expresa a que la empresa JJC, Contratistas Generales S.A., tuvo una participación del 7% en el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Tramo 2 y 3. Este dato, señores magistrados, resulta de suma relevancia, pues pone de manifiesto, en el supuesto negado de una responsabilidad, que la empresa asume una responsabilidad de forma mancomunada, que es el criterio, la responsabilidad mancomunada, en estricta correspondencia con lo dispuesto en la tercera disposición complementaria y final de la Ley 30.737, la cual establece que la responsabilidad civil derivada de dicha norma es mancomunada y no solidaria. Como se desprende de este documento, también, señores magistrados, y es preciso indicarlo de esa manera, desde el 24 de mayo del 2018, el propio Ministerio de Justicia publicó la relación de los sujetos categoría 2 de conformidad con el numeral 9.3 de la Ley 30.737 y el artículo 16 del reglamento de la referida ley, razón por la cual consideró que JJC Contratistas estaba sujeto al cumplimiento de esta ley. En tal sentido, este documento que hemos dado lectura, lo que evidencia finalmente es que JJC ha realizado un cumplimiento cabal y de buena fe de las obligaciones legales que le corresponden, limitando su responsabilidad al porcentaje que refleja su real grado de participación en el proyecto, 7%, y de igual forma la constitución del fideicomiso en garantía a favor del Estado peruano que acredita su compromiso con el proceso de reparación civil en el supuesto que lo hubiera, así como su voluntad de colaborar activamente con las autoridades judiciales y administrativas para la satisfacción por la efectiva de las obligaciones derivadas de esta ley. Por consiguiente, cierro con esto, señor magistrado, este documento no solamente demuestra la observancia de la ley 30.737 por parte de JJC Contratistas Generales, sino también su firme intención de coadyuvar al pago de la reparación civil correspondiente a las obras interoceánicas tramo 2 y tramo 3, si lo hubiera en el contexto negado, dentro de los parámetros de responsabilidad mancomunada que el ordenamiento jurídico ha previsto. Este proceder lo que evidencia es una conducta empresarial coherente con los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad social que establecen el régimen especial de cumplimiento de las reparaciones civiles a favor del Estado. Eso es todo, señor magistrado, en cuanto al primer documento que fue ofrecido y que presentamos como prueba. ¿Algún abogado de las defensas que hace uso de la palabra? Sí, señor magistrado. No, defensas, doctor. Todo tiene un orden. No, simplemente quería objetar lo que ha señalado la abogada. Doctor, un ratito, todo tiene un orden. Primero la defensa, luego el señor fiscal y usted va a entrar último. ¿Correcto? Porque usted es el actor civil. ¿No? Señor fiscal, ¿tiene usted una opinión o es suficiente? No, señor, para ello está el actor civil que tiene que defender esa parte que corresponde al proceso. Gracias, señor. Ahora sí, doctor Chero, usted es el actor civil. Sí, señor magistrado. Quería primero indicar que la abogada está haciendo una argumentación o haciendo una valoración de lo que es el medio probatorio. Se supone que este extremo de la audiencia es para que lea o haga lectura del documento al que está ofreciendo como medio probatorio, no para que haga una valoración del mismo. Pero bueno, y en lo que se refiere a lo que ha mencionado, hay que resaltar varias cosas. En lo que es los antecedentes del medio probatorio que se ha hecho alusión y se ha dado lectura, establecido a la naturaleza del fideicomiso, hay que señalar, señor juez, primero, que ese es un fideicomiso de garantía que coadyuva al pago de una reparación civil, como lo ha señalado la propia defensa. ¿Qué significa eso? Significa que se requiere por la naturaleza de la ley 3737 y la medida que establece esta, que es el fideicomiso de garantía, no establece el monto de la reparación civil, sino un mecanismo de garantía. ¿Garantía para qué? Para que cuando se emita la sentencia donde establezca el pago de la reparación civil, corresponda recién en ejecución de sentencia establecer cuál es la obligación que se garantiza. Y eso tiene concordancia, señor juez, con lo que dice la segunda disposición complementaria final de la ley 3737, que establece justamente que las medidas, incluyendo el fideicomiso, que establece esa ley,
sirven para mitigar el peligro y la demora en la responsabilidad civil que puedan establecer las autoridades correspondientes. Y me permito citar lo que dice la tercera disposición complementaria y final. Las reglas contenidas en la presente ley no limitan ni restringen la naturaleza o alcance de la responsabilidad determinada mediante sentencia por las instancias judiciales sobre las cuales se rigen las disposiciones contenidas en el título sexto del capítulo 1 del Código Penal y del Código Civil. En ese sentido, señor juez, lo que se establece con este medio de prueba es pretender que corresponde a la autoridad jurisdiccional abstenerse de emitir una sentencia imponiendo a la empresa el pago de una reparación civil cuando la propia ley ha establecido varias cosas. Primero, mecanismos de garantía para asegurar el pago de la reparación civil. Este es el fideicomiso. Y segundo, esos mecanismos de garantía establecen justamente la cautela de una obligación futura que sirve justamente para asegurar su pago mediante los mecanismos que establece la propia ley, en este caso el fideicomiso de garantía. En el punto 3.3, que ha dado lectura también la defensa, se deja claro justamente lo que acabo de mencionar. Ese fideicomiso de garantía en el punto 3.3 establece que es el objeto del contrato de fideicomiso que, en caso JJC no cumpliera con las obligaciones garantizadas, el fiduciario, según instrucciones impartidas por el fideicomisario, ejecute el patrimonio fideicometido de acuerdo al procedimiento pactado y destine el producto de su ejecución al pago de la obligación garantizada, y lo dice entre paréntesis, una vez que el monto de la reparación civil haya sido determinado por la autoridad competente mediante sentencia firme. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos advertir del mismo medio de prueba que ha presentado la defensa? Que el mecanismo de garantía que ha cumplido la empresa JJC con suscribir, es decir, el fideicomiso, sirve para algo obvio en el presente caso y que ha cumplido el órgano jurisdiccional con establecer la obligación que debe asumir la empresa JC, que es el pago de una reparación civil, calculada en el marco del proceso judicial conforme lo establece la segunda y la tercera disposición complementaria y final de la ley. Y en ese sentido, se ha establecido un monto que por su naturaleza en el proceso judicial es solidario y ello no implica, como lo dice la segunda y la tercera disposición complementaria y final de la ley 3737, que esa mancomunidad que se establezca justamente va a ser realizada en ejecución de sentencia. Y eso mismo lo ha señalado el juez de primera instancia cuando ha impuesto la obligación de la empresa al pago de una reparación civil y ha señalado asimismo que la improcedencia o la infundabilidad de sus argumentos para que lo que ha oralizado justamente la haga valer en la etapa correspondiente y ante el órgano que corresponda. Es decir, que para el pago de la reparación civil presente el cálculo de la misma, teniendo en consideración que ya existiendo una sentencia firme, primero se procederá, 1, a la recategorización de la empresa según los parámetros establecidos en la ley 3737 y 2, al cálculo de la reparación civil que le corresponde pagar a la misma. En ese sentido, es que conforme al numeral 4 del artículo 384 del Código Procesal Penal, hemos cumplido con señalar lo pertinente, señor juez. La siguiente documental, defensa. Amable señor magistrado. La siguiente, señor magistrado, solamente para tener la buena dinámica, el señor procurador observó que yo ya estaba argumentando, en verdad lo hice, en la sustentación de mi utilidad y pertinencia. Ahora, no está en debate, no hay nada. El colegiado es experimentado, ya sabe dónde está el punto de controversia. Exacto. Porque Muy si a cada amable. punto vamos a contestar, no vamos a avanzar. Puntual, Así es. Así es, esta defensa pretende coadyuvar a esta dinámica. El segundo de los documentos, señor magistrado, está referido a la aclaratoria, precisamente al contrato de fideicomiso y sus anexos, suscrita
con fecha 8 de julio del 2019. Este documento fue aportado y admitido y lo encontramos a hojas 13.003 a 13.048. No vamos a leer tampoco todo, nos vamos a limitar a darle mención a ustedes, la parte del encabezado y las partes firmantes, que está a hojas 13.003, que es la primera. Ustedes verán, dice, aclaratorio del contrato de fideicomiso que celebran JJC Contratistas Generales, y de la otra parte, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE, con intervención del señor Fernando Martín Gonzalo Camet Picone. Resaltamos en este punto, señores magistrados, la fecha 12 del mes de julio del año 2019, y los que intervienen, el señor Fernando Alfonso Certeña Stromberg, quien manifiesta ser, bueno, en esa parte, el señor Álvaro Rafael Salazar Cotrina, en representación de JJC Contratistas Generales, y de otro lado, el señor Carlos Alberto Cabagnaro Pizarro, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De esa folio, señor magistrado, nos vamos al folio 13.005, puntualmente en la cual se hace mención al señor Fernando Martín Gonzalo Camet Picone. Y en esa misma página donde se establece si vas a extender en su registro de escrituras públicas, una que consiste en la aclaratoria al contrato de fideicomiso, en adelante la aclaratoria que celebran en calidad de fideicomitante JJC Contratistas Generales S.A., en calidad de fideicomisario Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en calidad de fiduciario Corporación Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE. Desde ahí, señor magistrado, nos vamos al folios 13.006 a 13.007, la sección segunda, objeto, en la cual en la parte final se señala, por medio de la aclaratoria, las partes y el depositario reconocen que los bienes muebles son los establecidos en el anexo 1, que se adjunta a este documento, en la cual se ha precisado, en los casos que corresponda, su numeral, serie, motor, placa y o partida registral. Asimismo, se reconoce que los bienes muebles ascienden a un total de 272, siendo que la numeración ítem en el anexo 1 resulta referencial para efectos de identificación de cada bien, incluyéndose en dicha numeración, según corresponde, el detalle de 1, sus adicionales y o mejoras y su valor de realización sin IGB, y 2, sus bienes complementarios y su valor de realización sin IGB. En tal sentido, se dice al final, las partes y el depositario reconocen que el número anexo 1, que se adjunta a la aclaratoria, reemplaza al consignado bajo dicha numeración en el contrato de fideicomiso. De ahí, señores magistrados, avanzamos hasta las folios 13.035, y ahí lo que queremos resaltarles es firmado e impreso su huella dactilar José Antonio Vergara Oliveros y José Miguel Céspedes Sumo el 12 de julio de 2019, Fernando Alonso Cergueña y Álvaro Rafael Salazar Cotrina el 19 de julio del 2019, Fernando Martín Gonzalo Camet Picone el 16 de agosto del 2019 y Carlos Alberto Cabagnaro el 22 de agosto del 19. Firman abajo, como se ve, Fermín Antonio Rosales Sepúlveda, abogado notario de Lima, se extendida a julio del 2019, en la cual da fe de la identidad del testimonio con su matriz y las rúbricas correspondientes al 23 de agosto del 2019. Puntualmente, señor magistrado, de lo que se aprecia de este documento, las partes intervinientes y el depositario reconocen expresamente que los bienes muebles que fueron materia del fideicomiso son aquellos que estaban detallados en el anexo 1, adjunto al documento, en la cual se consigna de manera precisa los números de series, motores, placas y demás, garantizando así la identificación plena de los activos fideicometidos. En ese mismo sentido, las partes y el depositario dejan constancia que en este anexo 1, adjunto al documento aclaratorio, sustituye el originalmente consignado bajo igual numeración en el contrato de fideicomiso, precisándose así la relación definitiva y actualizada de los bienes que conformaban parte precisamente de este patrimonio fideicometido. Y este instrumento lo que evidencia es que JJC Contratistas S.A., en estricto cumplimiento una vez más de la ley 30.737 y su reglamento, ha asumido el compromiso de constituir un contrato de fideicomiso de garantía a favor del Estado peruano, mecanismo a través del cual viene cumpliendo responsablemente con las obligaciones derivadas del citado marco normativo. Finalmente, señor magistrado, lo que se aprecia es que la aplicación de esta ley especial, la 30.737, tiene por finalidad asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado mediante la afectación de bienes que integran un patrimonio autónomo. De este modo, JC demuestra una conducta de pleno acatamiento y colaboración con las disposiciones legales referidas al marco de Proyecto de Intervención en Casur tramo 2 y 3, conforme a su grado de participación y la responsabilidad mancomunada establecida por esa norma. Eso es lo referido, señor magistrado, al segundo de los documentos. Muchas gracias. ¿Algún abogado de la defensa hace uso de la palabra en relación a la documental leída? Ninguno. ¿Señor fiscal, va a hacer uso de la palabra? No, señor, el actor civil seguramente no. ¿Actor civil, va a hacer uso de la palabra?
Sí, señor magistrado, solamente para precisar que, como lo ha señalado la defensa, y reiterar lo que ha señalado ya varias veces, que el contrato de fideicomiso, así como el documento que acaba de leer, un adicional a este contrato, tienen como finalidad garantizar el pago de una futura reparación civil que se imponga por las autoridades judiciales competentes. Gracias. La siguiente documento, gracias. La siguiente documental, doctora. Muy amable, señor. El tercer documento es la primera adenda al contrato de fideicomiso y sus anexos de fecha 2 de junio del 2021. Ustedes lo podrán encontrar a folios 13.050, a folios 13.095. Solamente vamos a dar lectura, igual que como las veces anteriores, al folio 13.050, en este caso la parte introductoria en la cual se establece primera adenda al contrato de fideicomiso que celebran JJC Contratistas Generales S.A. y de la otra parte Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con la intervención de Corporación Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE, Eduardo Pedro Tábara García. Resaltamos también la fecha 11 de junio del 2021, consignando los nombres de los señores intervinientes Álvaro Rafael Salazar Cotrina, el señor Antonio Manuel Leimiguer Pace, en representación de JJC Contratistas Generales, y de otro lado el señor Carlos Alberto Cabagnaro Pizarro, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De ese folio, señor magistrado, pasamos a folio 13.051, en la cual se dice, señor notario, sírvase extender en su registro de escritura pública una que conste la primera adenda al contrato de fideicomiso en adelante, la primera adenda que celebran en calidad de fideicomitente JJC Contratistas Generales, en calidad de fideicomisario, y también se consigna al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en calidad de fiduciario y en calidad de fiduciario a la empresa Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE. De ahí pasamos a los folios 13.054 a 13.055, señor magistrado. En la parte final, véase segunda, objeto, dice, de la solicitud de sustitución y propuesta de actualización del patrimonio fideicometido 2.2 establece. Al respecto, las partes reconocen que al haber sido formulada la solicitud de sustitución de forma previa a la suscripción de la aclaratoria, la numeración y otras características de los bienes que serán materia de sustitución han variado a la luz del anexo 1 del contrato de fideicomiso modificado mediante la aclaratoria. De ahí pasamos, señor magistrado, a folios 13.059 del anexo 6 del contrato de fideicomiso numeral 2.9. En este señala, las partes acuerdan incorporar al contrato de fideicomiso el anexo 6, cuyo texto se junta a la primera adenda en calidad de anexo E. En virtud de ello, las partes convienen en modificar los siguientes extremos del contrato de fideicomiso, modificación del tercer párrafo del numeral 6.28. De ahí nos vamos al folio 13.095, que es la parte final, señor magistrado, en la cual resaltamos el proceso de firmas concluye, la fecha 18 de junio de 2021, firmado por el doctor Fermín Antonio Rosales Sepúlveda, notario de Lima, 18 de junio del 2021, y están los datos también del señor notario extendida, dice 11 de junio de 2021, la cual da fe una vez más de la entidad de este testimonio y con su matriz. Puntualmente, señor magistrado, mediante esta adenda, las partes lo que hacen, se evidencia que han formalizado la aprobación de la solicitud de sustitución y actualización del patrimonio fideicometido, actuación que se realiza en el marco del cumplimiento estricto de la ley 30.737 y su reglamento, que este acto reafirma una vez más la voluntad de las partes de mantener vigente y actualizado el mecanismo de garantía previsto por la norma, la 30.737, evidenciando la continuidad del compromiso legal y contractual asumido por JJC Contratistas. Constituye una prueba concreta y verificable de que JJC ha venido cumpliendo y de hecho continúa cumpliendo las obligaciones establecidas en la ley 30.737 y su reglamento, particularmente en lo relativo al contrato de fideicomiso, garantías suscritas a favor del Estado, y que este contrato tuvo como propósito la constitución de un patrimonio fideicometido de carácter irrevocable destinado exclusivamente a garantizar el pago de la reparación civil referido al tramo 2 y 3 conforme se puso anteriormente. En consecuencia, cierro con esto, esta lectura evidencia el accionar una vez más de JJC Contratistas Generales de conducta diligente, responsable y ajustada al marco de los principios de legalidad de conformidad con lo establecido en la ley 30.737 y su reglamento, señor magistrado. Muy amable. Muchas gracias. ¿Algún abogado defensor va a hacer uso de la palabra en relación a la documental leída? ¿El Ministerio Público va a hacer uso de la palabra? No, señor. ¿Actor civil? Tampoco, señor juez. Tampoco. La siguiente documental,
Doctora. Sí, señor magistrado. Sí, señor magistrado. El cuarto documento es la segunda adenda al contrato de fideicomiso de pagos y sus anexos, suscrito el 18 de diciembre de 2023. Esto se encuentra ubicado a folios 13.097 a folios 13.129. Resaltamos también en la parte introductoria, el encabezado, en las hojas 30.097, que celebran, dice, segunda adenda al contrato de fideicomiso de pagos que celebran JJC Contratistas Generales, S.A. y de la otra parte Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE, con intervención del señor Eduardo Pedro Tábara García. Resaltamos la fecha, en este caso 4 de enero de 2024, y los que intervienen el señor Hernán Daniel Beamón de Augusto en representación de JJC Contratistas Generales y el señor David Charles Napuri Guzmán en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De ahí, señores magistrados, pasamos a folios 13.098 y resaltamos la parte del contenido de la minuta en la cual se indica: se ha verificado que el contribuyente JJC Contratistas Generales ha cumplido con presentar su declaración de beneficiario final a la SUNAT, de lo que doy fe, y me entrega una minuta firmada y autorizada por el letrado, asimismo el archivo. Resaltamos que dice: señor notario, sirva a extender en su registro de escrituras públicas una que conste la segunda adenda al contrato de fideicomiso en calidad de fideicomitante JJC Contratistas Generales S.A. en calidad de fideicomisario, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en calidad de fiduciario, Corporación Financiera de Desarrollo S.A. De ahí, señor magistrado, al rubro antecedentes, que esta vez está en folios 13.099, en el punto primero dice: antecedentes 1.1, partes y el depositario suscribieron el contrato de fideicomiso que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento del pago de la reparación civil a favor del Estado peruano de conformidad con lo establecido en la ley 30.737 y en el reglamento de la ley 30.737. Y de ahí al punto 1.8. Se establece, mediante carta de fecha 6 de junio del 2023, JJC remitió 2 tasaciones elaboradas por JRZ Evaluaciones SAC y Enrique Guz Caballé sobre los 35 bienes ofrecidos como sustitutos en adelante los bienes muebles que incorporan numeral 2, esta comunicación, y la detallada en el numeral 1.7 anterior serán denominadas en adelante y en conjunto la solicitud de sustitución 2. De ahí pasamos al rubro objeto, folios 13.101, en el rubro segundo dice: de la solicitud de sustitución. Por medio del presente documento, las partes convienen en formalizar la aprobación de la solicitud de sustitución 2, reconociendo que los bienes muebles a ser retirados, número 2, son los que se detallan en el anexo A, correspondiendo su restitución a favor de JJC, y los bienes muebles que se incorporan, número 2, son los previstos en el anexo B, por lo que se consideran aportados al patrimonio fideicometido desde la suscripción de la segunda adenda. De ahí, en el punto de la solicitud de nuevo aporte, en la cual se señala: mediante la segunda adenda, las partes convienen en formalizar la aprobación de la solicitud de nuevo aporte, reconociendo que el bien mueble que se incorpora, número 3, es el que se detalla en el anexo C, y que al respecto se indica ahí: el fideicomitente y el fideicomisario convienen en establecer que el valor de bien mueble que se incorpora, número 3, a la firma de la segunda adenda asciende a 1.303.782.48, considerando el menor valor de realización consignado en las tasaciones elaboradas por JRZ Evaluaciones SAC y Enrique Guz Cabaile, de la actualización del valor de 220 bienes muebles y las acciones, de conformidad con la tasación a las que se hace referencia en el numeral 1.9 de la segunda adenda. JJC declara la actualización del valor de los siguientes bienes que forman parte del patrimonio fideicometido. De la actualización del patrimonio fideicometido como consecuencia de la sustitución de los bienes muebles a ser retirados, número 2, por los bienes muebles que se incorporan, número 3, del aporte del bien mueble que se incorpora, número 3, y de la actualización del valor de los 220 bienes muebles y las acciones, las partes y el depositario reconocen esa parte. De ahí a la folio siguiente, que es 13.129, donde se señala en la parte final: firmado doctor Fermín Antonio Rosales Sepúlveda, abogado notario de Lima, el 21 de febrero del 2024. De manera muy puntual, señor magistrado, mediante esta adenda
las partes, lo que se evidencia es que las partes acordaron formalizar la aprobación de la solicitud 2, así como actualizar el valor de los bienes y acciones en consecuencia del patrimonio fideicometido con el objeto de mantener vigente y adecuado precisamente el fideicomiso conforme a lo que establece la ley 30.737 y su reglamento. Esto refleja la continuidad del compromiso legal asumido por JJC contratista y constituye una prueba fehaciente de que mi representado ha cumplido y de hecho continúa cumpliendo sus obligaciones establecidas conforme a la ley 30.737 y su reglamento. Muchísimas gracias. ¿Algún señor abogado va a hacer uso de la palabra con relación a la documental leída? ¿Ministerio Público? No, señor. ¿Actor civil? Sí, señor juez. Solamente en este extremo, hacer mención que de lo realizado por la defensa se puede advertir que esa realización justamente indica que se ha introducido información que consideramos impertinente para resolver lo que ha sido objeto de apelación planteado por JJC, ya que el objeto que justamente se impugna es respecto de una falta de motivación de la sentencia, no teniendo nada que tener, o sea, no teniendo relación entre la constitución o actualización del patrimonio fideicometido con los hechos que han sido materia de debate en el juicio oral y que han justamente ameritado la sentencia. Eso es todo, señor juez. ¿Algún otro documental la defensa? ¿O es la última? Nos queda una, señor magistrado, y con eso terminamos. Es muy Correcto. puntual esta última, si me permite, por favor. La última documental, que es la número 5, está referida a la tercera adenda al contrato de fideicomiso y sus anexos suscrita el 26 de noviembre del 2024. Y la encontramos a folios 13.132 y a folio que va hasta 13.172. Vamos a dar lectura tan solamente, porque va en la misma dinámica de las anteriores, el encabezado y quienes celebran el contrato, como se ve, tercera adenda al contrato de fideicomiso, que celebra JJC Contratistas Generales S.A., y de la otra parte, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE, con la intervención de Eduardo Pedro Tábara García. La fecha la resaltamos, 2 de diciembre del 2024, interviene el señor César Andrés Paz Orellana, el señor Renato César Chávez de Anderas, en representación de JJC Contratistas Generales, y el señor Tiberio Cayo Robles Llanoc, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Si vamos a la otra parte consignada en el folios 13.133, donde se señala asimismo, conforme al decreto legislativo 1372 y su reglamento y resolución de superintendencia 185.2019 SUNAT, se ha verificado que el contribuyente JJC Contratistas Generales ha cumplido con presentar su declaración de beneficiario final de la SUNAT, de lo que doy fe y me entregan una minuta firmada y autorizada por el letrado, la misma que en archivo en su legajo respectivo bajo el número de orden correspondiente y cuyo tenor literal es como sigue. Minuta, señor notario, sírvase extender en su registro de escrituras públicas una en la que conste la tercera adenda al contrato de fideicomiso en adelante. La tercera adenda que celebran en calidad de fideicomitente JJC Contratistas Generales S.A., en calidad de fideicomisario Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en calidad de fiduciario Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE. De ahí, señor magistrado, pasamos a folios 13.138, sección segunda, objeto, denominada de la solicitud de sustitución 3, 2.1, mediante la tercera adenda, las partes convienen en formalizar la aprobación de la sustitución número 3, reconociendo que los bienes muebles a ser retirados número 3 son los que se detallan en el anexo A, correspondiendo a su restitución a favor de JJC. Y segundo, los bienes muebles que se incorporan número 3 son los detallados en el anexo B, por lo que se consideran aportados al patrimonio fideicometido desde la suscripción de la presente tercera adenda. En tal sentido, las partes reconocen de forma expresa que a. El fideicomitente y el fideicomisario convienen en establecer que el valor total de los bienes muebles que se incorporan número 3 a la firma de la tercera adenda ascienden a 1.903.899.15. La parte final, valor de realización consignado a las tasaciones elaboradas por JRZ Evaluaciones SAC y Enrique Bulls Cavale, el menor individual de cada uno de los bienes muebles y se incorporan número 3, se encuentran detallados en el anexo B. De ahí nos vamos a la sección última y final, que es la folios 13.172, en la cual se establece
El proceso de firmas concluye el 19 de diciembre de 2024, en la cual doy fe, firmado doctor Fermín Antonio Rosales Sepúlveda, abogado notario de Lima, el 19 de diciembre de 2024. Con esta adenda, en las partes, lo que se evidencia, señor magistrado, es que las partes procedieron a formalizar la aprobación de la solicitud número 3, realizando la actualización del patrimonio fideicometido con el objetivo de mantener adecuado y efectivo el mecanismo de garantía previsto en el fideicomiso conforme a la ley 30.737 y su reglamento. Una vez más se refleja el compromiso y la continuidad contractual asumido por JJC contratista. En resumen, señor magistrado, los 5 documentos que hemos dado lectura, en este caso lo que se evidencia es la ejecución plena en el momento de la determinación de la reparación civil, de ser el caso, en este caso conforme a la ley 30.737 y su reglamento, en atención al marco de proporcionalidad del 7%, y donde se establece el tema de la responsabilidad mancomunada, que precisamente es la que se tiene que determinar, criterio en la cual también las otras empresas que hasta antes de ese proceso formaban parte, también han estado sujetas a la ley 30.737 y su reglamento en el porcentaje determinado oportunamente. Eso es todo, señor magistrado. ¿Algún señor abogado que va a hacer usted la palabra? Ninguna. Señor fiscal, ¿va a hacer usted la palabra? No, señor. Actor civil. Gracias, señor juez. Reiteramos lo indicado anteriormente. Se ha oralizado información irrelevante para resolver los hechos que han sido materia de impugnación. Gracias. Con ello vamos a dar por concluido la oralización de pruebas admitidas en segunda instancia. Luego de ello vamos a pasar ahora a consultar a los abogados y a los señores presentes si van a declarar en esta instancia o se van a abstener. En el sentido siguiente de que ya son 4 ciudadanos que se está ventilando su responsabilidad o culpabilidad. El señor Abraham Dan, el señor Alejandro Toledo, el señor Bravo Orellana y el señor Pasco Fon. Abogado del señor Abraham Dan On, su patrocinado, ¿va a declarar en esta instancia o va a abstenerse? Va a abstenerse, señor magistrado. Correcto. Señor Abraham. No, no me voy a abstener, yo quiero declarar. ¿Por qué no me pregunta? Estoy preguntando a los abogados, ahora le estoy preguntando a usted. ¿Va a declarar o no? Claro, claro. Ya, va a declarar. Abogado, tome en cuenta que su patrocinado desea declarar. Y que hagan las coordinaciones del caso. Sí, doctor, sí. Listo. El abogado del señor Alejandro Toledo Manrique, se le consulta si va a declarar a su patrocinado. Mi patrocinado me ha manifestado que se va a abstener, señor juez. Correcto. Doctor Toledo, ¿usted se va a abstener? Sí, me voy a abstener. Correcto. Está bien. Se consulta al señor abogado del señor Bravo Orellana si su patrocinado va a declarar en esta instancia o se va a abstener. Señor juez, señor director de debate, mi patrocinado va a declarar. Va a declarar. Se consulta ¿dónde está el señor Bravo Orellana? Sí. ¿Usted va a declarar? Buen día, doctor. ¿Usted va a declarar en esta instancia? Sí, voy a declarar. Correcto. Se consulta al señor abogado del señor Pasco Fon Quevedo. Buenas tardes, señor magistrado. Sí va a declarar. ¿Está su patrocinado ahí, por favor, para...? Sí, está conectado. Sí, señor magistrado, aquí estoy y sí voy a declarar. Correcto. Entonces, señores, ustedes han escuchado, a excepción del señor Alejandro Toledo, todo lo demás van a declarar. Hay conformidad de la defensa y hay conformidad de las personas. ¿Correcto? Sin embargo, ha habido un interview, un tema en el caso del señor Abraham. Entonces, vamos a fijar un tiempo para que los señores coordinen y en la siguiente sesión, señores, empezamos con la declaración del señor Abraham Dan. Doctor Coila, por favor, coordine con su patrocinado para poder tomar su declaración de instancia. A los demás señores abogados, el tema es este. Luego del señor Abraham, continúa el señor Bravo Orellana. Luego el señor Pasco Fon, es el orden. ¿Ya? Ustedes ya conocen la mecánica. Recuerden que es declaración de inculpados, ¿no? Y nosotros solamente señalamos de que el colegiado interviene cuando vea manifiestamente una pregunta capciosa. Por lo demás,
son las partes las que controlan, si es que en caso lo amerita. No aceptamos cortes o testigos que pretendan אני חוזר אליך עוד כמה דקות. 100%. Apague su micro, señor Abraham. Le hemos escuchado. ¿Ya? Cortes e intervenciones que pretendan obstaculizar o desviar la defensa. Y recuerden, cada abogado tiene su propia estrategia de defensa. Y hay que por lo menos respetar los parámetros defensivos, ¿no? Porque a veces se ve que intervienen otros abogados, no con el ánimo de ayudar, sino de obstaculizar. Pero vuelvo a decir, el colegiado solamente va a intervenir drásticamente cuando vea preguntas capciosas. Y lo demás se deja el control a la defensa del Ministerio Público para que puedan hacer el control del interrogatorio en el entendido que son personas imputadas hasta ahora, no son testigos, ¿correcto? Entonces, esa va a ser la mecánica. A los señores que van a declarar, siempre tener presente que cuando escuchen la palabra objeción u oposición, por favor guardar silencio hasta que el colegiado resuelva. La lógica es que el colegiado escucha la palabra oposición y se da cuenta qué es, de frente declara pertinente o no pertinente la oposición. Si es que no entiende, a veces no le prestamos la atención, pediremos que se fundamente alguna objeción u oposición. Ya, eso para dinamizar el interrogatorio. Recuerden, lo que se requiere es la mejor información para nosotros poder tenerla en cuenta. Vuelvo a señalar los límites. El señor Abraham es por un hecho de colusión relacionado a un tema diferente a los demás, al señor Bravo y a Pasco. Si bien tiene puntos de contacto, pero los supuestos de hecho son diferentes, ¿correcto? Entonces, señores, ya se ha señalado en la anterior sesión cómo vamos a continuar. Si no me equivoco, es el 14 de noviembre. ¿Listo? Es el 14 de noviembre. ¿Ya? Entonces, ustedes entenderán, ha habido un desacuerdo todavía entre la defensa y es necesario darle una oportunidad para que coordine con su patrocinado. Entonces, señores, nos vemos el 14 de noviembre a las 10 de la mañana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Gracias, señor.